Vida, 100.1 FM. Dios de todas las generaciones, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quieres formar generaciones fuertes, con valores y propósito? Escucha Semillas Eternas, Formando Generaciones. Un espacio conducido por el líder Sergio Lucio y la doctora en psicología Silvia Danae, consejera y autora del libro Crianza Artesanal. Cada jueves a las 10 de la mañana, sembrando principios que transforman familias y dejan huella para toda la vida. Semillas Eternas, porque lo que siembras hoy florece mañana. Solo aquí por Radio Fuente de Vida 100.1 FM. Reina en mi casa. Muy buenos días, saludamos con mucho cariño a Radio Fuente de Vida en el 100.1 y a todos los que nos escuchan, a los radioescuchas que están hoy dedicando este tiempo. Les agradecemos muchísimo, saludamos a los taxistas, a las familias, a quienes nos escuchan en todo Quintana Roo, porque ya nos han llegado mensajes de muchos lugares. Agradecemos este tiempo que ustedes nos dan para que podamos hacer este programa. Gracias por abrirnos un espacio en su día, y a los que van de camino a casa, a los que están en trabajo. Están mucha gente ya vísperas y en espera de que lleven a los niños a la escuela ya la próxima semana, y entonces pues bueno, preparándose, y agradecemos a todos los padres de familia que están ahorita conectados. Y bueno, pues me presento, yo soy Sergio Lucio, líder del Ministerio Semillas Eternas. Me acompaña mi esposa Silvia Danae, psicóloga, terapeuta, escritora y consejera cristiana, y juntos hacemos este programa cada jueves con mucho gusto, y juntos trabajamos para transformar generaciones a través de crianza artesanal, de bíblica, porque creemos profundamente que la familia es tierra sagrada, que los hijos son semilla eterna y que cada hogar puede convertirse en un lugar en donde Dios restaura, forma y levanta nuestras generaciones. Esto es Semillas Eternas, Formando Generaciones, un espacio para hablar de crianza, de familia y de restauración con mirada en la eternidad para todos sus hijos. Hoy vamos a hacer una introducción al capítulo número 12 del libro que estamos haciendo. Ya llegamos al capítulo número 12 del libro de Crianza Artesanal y hemos hablado de algo fundamental. Antes de preparar a nuestros hijos para volar, necesitamos sembrar identidad en su corazón. Hablamos de esas raíces profundas que responden a algunas preguntas, y muchas de esas preguntas esenciales que cada uno de los padres se hace es: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién me ama? ¿A quién pertenezco? ¿Qué verdad sostiene mi vida, Silvia? Porque ningún hijo puede volar con seguridad si primero no sabe quién es. En el capítulo 12 vamos a estar hablando de todo lo que hemos estado hablando alrededor de este libro. Uh-huh. El capítulo 12 es el último capítulo del libro de Crianza Artesanal, entonces ya hemos dado un recorrido por arriba, por todos los temas, y necesitamos entender que tenemos que plantar esa semilla desde casa, con palabras, con presencia, con bendición, con mirada, con corrección y con amor. Y dirigimos a nuestros hijos no solamente en información, necesitamos afirmarlos. No necesitan solo reglas, necesitan raíces. Y esas raíces no forman únicamente parte de un día, y no se forman de un día para otro. Se forman cuando un padre y una madre miran a sus hijos con intención, cuando les recuerdan que fueron creados por Dios y que tienen un valor muy especial, que tienen propósito y que no necesitan buscar su identidad en la aprobación del mundo, simplemente con Dios. Sí, hoy damos un paso más, porque después de que hemos sembrado de raíces, hemos hablado de su identidad, fortalecimos sus alas y hemos hablado de cómo muchos padres sentimos temor al hacer esto. Queremos protegerlos, queremos a veces incluso sobreprotegerlos, queremos evitarles errores, queremos evitarles dolor, queremos que no sufran, queremos que no se equivoquen, que no tomen malas decisiones, pero criar no es solamente cuidar. Criar es prepararlos. Y por eso el tema de hoy es crianza artesanal, con las manos y de cerca. Eso es algo que me gusta mucho, crear con las manos y de cerca con cada uno de nuestros hijos. Sí, hoy hablaremos de esa huella y de cómo podemos crear
con nuestras propias manos, no con moldes, no de forma automática, sino detenernos y poder hacerlo de una forma personal y artesanal. Lo que se hace con las manos da calor al alma. Queremos que nuestros hijos tengan esas raíces profundas y esas alas fuertes, y necesitamos nosotros cambiar esa manera de hacer las cosas con ellos. Como dice un versículo que me gusta, que es Colosenses 2:7, que sus raíces crezcan profundamente en él y que su vida se edifique sobre él. Y también dice Isaías, nos recuerda que los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Esos versículos me gustan mucho porque hablan específicamente de eso, de que los chicos, nuestros hijos, levantan sus alas. Hace rato decía Silvia que de cerca con los hijos y que no creemos a través de un molde, y el molde a veces nos lo da la familia, nos lo da las raíces en las que pertenecemos e incluso la cultura en la que estamos, ¿no? Sí, así que hoy vamos a hablar de ese equilibrio precioso que significa la crianza artesanal. Sembrar esa identidad para dar raíces, formar la libertad para entregar las alas, pero también cerciorarnos de que las cosas que estamos haciendo sean con una mirada a la eternidad y sean con una mirada cristocéntrica, que reconozcamos la gracia en esa crianza, que podamos ver lo que estamos haciendo y que lo que nosotros estamos haciendo es fruto de lo que Dios nos ha impregnado, ¿no?, a nosotros como papás. ¿Te parece, Sergio, que nos lleves a Dios en oración? Por supuesto, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, que tú nos permitas estar esta mañana con toda la gente que el día de hoy está escuchando a través de este medio que tú has usado, que tú utilizas para que tu mensaje llegue a cada una de las personas a través de las palabras que hoy vamos a hablar, que tú uses nuestras palabras, nuestro tiempo y sobre todo el corazón de cada persona que esté dispuesto, sobre todo de los padres que están en esta etapa de la crianza, en la cual tienen el privilegio, Señor, que tú nos has dado de la paternidad para con nuestros hijos, que los llevemos a un lugar en donde ellos siempre tengan la mirada puesta en ti, y que hoy, Señor, sea ese momento en el cual ellos contacten con sus hijos y tengan esa libertad de poder estar a través de ellos formando su generación siguiente y creando semillas, Señor, que tengan mirada en la eternidad. Lo agradecemos, pedimos por todos los padres que nos escuchan, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, dentro de las cosas que hoy queremos platicarles es cómo surge esta parte de la crianza artesanal. Hoy quiero hacer algo diferente, quiero leerles un poco de libro, pero también quiero que tú y yo platiquemos cómo fue surgiendo esto, que hoy por hoy se convierte en un ministerio que cada vez Dios nos va mostrando y nos va maravillando de cómo se está volviendo todo un movimiento, ¿no? Y como algo que no está en nosotros, que estuvo siempre en la mente de Dios, lo abre en tiempo y forma, pues, y nos usa, ¿no? Cuando nosotros decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, Él te toma la palabra y te pone mucha chamba por hacer y te pone muchas cosas, pero también te capacita en el camino. Sí, creo que es importante platicar de esta parte y hoy por hoy, que como lo hemos hablado, ¿no? Hemos empezado a trabajar con este ministerio, que hemos estado trabajando con padres muy de cerca. Creo que crianza artesanal no solamente es un libro, ¿no? Hoy por hoy lo vemos como todo un método, lo vemos como toda una formación de lo que Dios fue poniendo a lo largo del camino, ¿no? Y quiero empezar con leer un poco de lo que dice el capítulo 12 y quiero saludar a todos los que nos están escuchando, al doctor Cristian, que ya sabemos que nos está escuchando. Saludos a todos los que están con él, también a Ida, al Axel
Y bueno, agradecemos, ¿no?, a Elizabeth que nos está viendo, a Martina Rocha también. Y gracias por seguirnos, y gracias por estar al pendiente de este programa. De hecho, ha habido personas que nos han encontrado y que han escuchado el programa y que les ha encantado, ¿verdad? Es verdad. De pronto, la semana pasada estuve en un lugar haciendo una renovación de mi teléfono y de una restauración del teléfono de una de mis hijas. Y en eso me entra una llamada, y la llamada era correspondiente a nuestro Ministerio de Semillas Eternas. Y por ahí en la plática con quien me llamó por teléfono, pues surgió 2 o 3 veces la palabra. Y la persona que me estaba atendiendo me dijo, escuché el nombre de Semillas Eternas, pero no sé si tenga que ver. Yo escucho un programa todos los jueves a las 10 de la mañana en Fuente de Vida, después de la Pastora, y me ha tocado los jueves escuchar un programa que se llama Semillas Eternas. Y le dije, bueno, pues somos nosotros. Y la verdad es que me dio mucho gusto, así como a su esposo y a ella, me dio mucho gusto que nos escuchen. Dice, los escuchamos en la radio, los escuchamos cuando vamos en camino, y gracias por saludar a todos los que vamos manejando en ese momento. Y bueno, cuando uno está aquí en cabina, pues evidentemente no alcanza a ver a toda la gente, pero de pronto ver que las personas que te escuchan y que escuchan, crea una satisfacción, pero también una responsabilidad enorme de saber que lo que estamos dando, diciendo y hablando sea parte de lo que Dios pone en el propósito de este programa. Y saludamos hoy a quien esta persona nos saludó y que le encantó saber que este programa está saliendo al aire todos los jueves, y que bueno, que los saludamos. Así también que a todas las personas que hoy nos escuchan, los saludamos. También nos han mandado videos de personas que están escuchando en la radio en sus carros, ¿no? Uh-huh. Para que vean que están escuchando la radio. También nos han escrito hasta de la Ciudad de México, de otras partes de la República. Y yo decía, bueno, pero si la transmisión creo que es más local, pero no, nos siguen a través de las redes, de Facebook, de YouTube. Y bueno, es ahí como vemos como el impacto de Fuente de Vida de la radio no nada más llega a Cancún, se está expandiendo, ¿no? Claro. Y nosotros hemos visto cómo Dios va abriendo camino y va tocando corazones, ¿no? Estas semanas he tenido muchos mensajes de personas que pues necesitan ayuda y necesitan como esa guía y esa orientación, y creo que Dios está trabajando mucho con el ministerio, y pues es para su servicio, ¿no? Claro. Y bueno, empecemos con este capítulo 12 que se llama y se titula Crianza Artesanal con las manos y de cerca. Dice: en los primeros años descubrimos algo poderoso. Si no tomábamos decisiones radicales, si no dejábamos de hacer algunas cosas para meternos de lleno a criar a nuestras hijas con las manos y de cerca, la historia de nuestras propias infancias, esa que tanto habíamos querido cambiar, podía repetirse. Venimos hablando de que pues cuando Sergio y yo nos casamos pensamos que no íbamos a tener hijos, y que al final nuestra mente ese primer año creía que pues íbamos a adoptar ahora en estas fechas, y que en ese momento pues nosotros nos íbamos a dedicar solamente a nosotros dos. Y entonces cuando nuestras hijas irrumpieron en nuestras vidas, sí hubo un punto y un momento en el que lo estábamos haciendo automático, lo estábamos haciendo pues como quien te agarra y te da algo caliente, ¿no? Y nada más lo mueves por mover, pero no lo haces consciente. Y incluso cuando tú agarras algo caliente y lo vas a mover de un lugar a otro, incluso lo puedes tirar y romper. Y así nos sentíamos nosotros. Nos sentíamos como en ese momento de la crianza donde ni siquiera habíamos pensado. Y eso que yo tenía una formación en psicología, y en especial en psicología infantil, yo no sabía qué era la maternidad, yo no sabía qué era esta parte de la crianza, no tiene nada que ver con la psicología, y que evidentemente
pese a que estudias pedagogía y pese a que estudias como esta parte del desarrollo infantil, era yo, ¿cómo se llama? En ese entonces tenía, en mi consultorio todo un área para estimulación temprana, veía bebés, ¿no? Ujú. No era lo mismo, no se parece nada de lo que se hace en la clínica a lo que se hace en una casa y las 24 horas por 7 días a la semana, ¿no? Entonces, sí hay una parte donde no sabíamos qué hacer y donde lo he hablado en otras programas, donde la desesperación puede entrar, donde el pecado generacional puede entrar, donde esa parte no redimida de uno puede estar ahí a la puerta de la esquina o atrasito de la puerta tocando y esperando el momento para salir y para hacerse presente y apoderarse de ti y de tu siguiente generación. Claro. ¿No? De los hijos. De hecho, esto que habla Silvia, bueno, pues a nosotros nos irrumpió positivamente la llegada de nuestras hijas, pero en el Inter y cuando estábamos planeando nuestra boda y todos los propósitos que teníamos para cuando nos casáramos y todos esos sueños y todo ese script que teníamos como si fuéramos a hacer una obra de teatro, como si fuera una película. Teníamos planeado casi tiempos, horarios, formas de qué es lo que queríamos, qué es lo que anhelábamos, porque teníamos el diagnóstico de que no íbamos a tener hijos. Y entonces no estaban en el plan ni siquiera nuestro pensamiento, ni siquiera nuestra preparación, ni mucho menos. Sin embargo, Dios obró, Dios hizo milagros. Dios nos permitió recibir a Danae y en 2 meses enterarnos que estábamos esperando a nuestra primera hija, llenos de ilusiones, llenos de emoción. Yo particularmente, Silvia, con la experiencia que habla como psicóloga, pues de una u otra manera tenía puntos a su favor. Yo no soy psicólogo y entonces de pronto esta parte de la paternidad que me emocionaba, que anhelaba, que quería, de pronto me la estaba encontrando de frente. Y entre las emociones de la emoción y del gusto, también estaban las de la duda de cómo crear a ese bebé que venía en camino, porque obviamente la paternidad en mi vida tuvo una presencia muy fugaz y esa presencia pues evidentemente me creaba dudas y algo que no queríamos repetir, algo que no queríamos manifestar, se estaba haciendo realidad. Y tú dices que eran puntos a mi favor el que yo sea psicóloga. Yo creo que eran puntos en contra, porque al final del camino la mirada es, Claro. tú eres psicóloga, lo acabas de decir, Ajá. ¿no? Pero lo estoy repitiendo, pero no se tiene nada que ver con la maternidad, con ser mamá, y no tiene nada que ver con la crianza. Ajá. Y quiero continuar leyendo un poco, dice... así que cambiamos prioridades, redefinimos nuestra economía, reorganizamos nuestro tiempo y dejamos cosas que amábamos por algo que amábamos más, estar ahí. No como espectadores, sino como artesanos, como la mujer virtuosa de Proverbios que con sus manos sostiene la rueca y con sus dedos tuerce el hilo. Proverbios 31:19. Entendimos que la crianza requiere de un trabajo artesanal silencioso, constante, invisible muchas veces, pero profundamente intencional. Ser padres se convirtió en nuestra misión y con manos temblorosas, pero decididas, comenzamos a tejer una historia diferente, una donde el amor no se delega y la presencia no se improvisa. Y hablamos de no delegar porque muy rápido descubrimos las guarderías, ¿no? Y nos topamos con incluso que existían guarderías de 24 horas aquí en Cancún. Y yo recuerdo que una de las veces que el Señor me confrontó fue cuando Danae pasó 16 horas en una guardería. Y el Señor me mostró que aquello precioso que Él me había entregado, aquello que Él había hecho un milagro de vida, ¿están de acuerdo? Ella no, o sea, yo no estaba en mi mente nacer, y el Señor obró un milagro de vida y me la entregó, y muy rápido
yo ya la había puesto en una guardería y había pasado 16 horas. Sí, tú y yo estábamos trabajando, tú y yo estábamos haciendo cosas, pero no creo que sea bueno que un bebé pueda pasar 16 horas en guardería. Y es ahí donde el Señor nos frenó y nos empezó a hablar de esta crianza artesanal. Nos puso en nuestra mente el dejar de hacerlo automático, de dejar de hacer cosas y incluso sacrificar muchas cosas que luego después incluso se volvieron un desorden, porque al sacrificar economía sí creo que también hubo una parte donde nos volvimos un caos después. Mas sin embargo, poco a poco el Señor fue como poniendo orden en esa parte y tranquilizando nuestras mentes y dándonos un espíritu más acorde a lo que Él necesitaba. Y yo no sé si tú recuerdas, Sergio, pero esta parte de crianza artesanal, tú y yo le empezamos a hablar sin saber lo que venía. O sea, nosotros no sabíamos que iba yo a escribir el libro, no sabíamos que iba a volverse un método, no sabíamos que iba a volverse un ministerio. En ese tiempo, Danae tiene 21 años, estoy hablando de hace 19 años, cuando eso pasó, no hace 20, porque pasó cuando ella tenía un año, ¿no? Un año, sí. Un año que nos dimos cuenta de que algo estábamos haciendo muy mal. Y el Señor empezó a hablarnos de esto, de esta crianza artesanal que teníamos que hacerlo. Me llevó a ese versículo, ¿no?, de Proverbios 31, que habla de la mujer virtuosa. Y yo decía, Señor, enséñame a ser una mujer de bien, enséñame a ser una mujer virtuosa. Y hubo muchas cosas que me enseñó de la mujer virtuosa, entre ellas que sí trabajaba, y la otra es que las cosas que tenía que ver con su familia las hacía de cerca y con sus propias manos, ¿no? Entonces ahí fue donde el Señor me dijo, todo lo que tenga que ver con Danae, en ese momento todavía Noelí no nacía, las tienes que hacer tú, las tienen que hacer tus manos, las tienes que hacer tú y de cerca. Y es ahí donde entendemos que aquellas cosas que el artesano va haciendo con sus manos adquieren ese significado totalmente diferente. Si nosotros hacemos una pieza de arte con nuestras propias manos, cuando tú miras esa pieza de arte, ves incluso tus propias huellas puestas en la vasija. Y cuando tú ves una obra de arte, a diferencia de algo que se hace automático o que lo hace una máquina, pues no tiene esa misma calidad. O sea, tú puedes ver el prototipo en muchas cosas, pero cuando ves una pieza de arte puedes observar incluso el alma de quien lo hizo. Y fue ahí donde el Señor nos fue mostrando que la crianza tenía que ser así, tenía que ser más de cerca, con el alma y con esa mirada dirigida a Él. Y si tú que nos estás escuchando tienes hijos, no importa en qué momento de la vida estén, a veces hay que hacer un freno y empezar a hacerlo, empezar a volvernos artesanos en esta parte de la crianza, en esta parte de la paternidad o de la maternidad. De hecho, hicimos muchos cambios, hicimos muchas reestructuraciones, no solamente económicas, de tiempo, de trabajo. Ese día que pasaron las 16 horas, Silvia me sentó y me dijo, ¿sabes cuántas horas pasó Danae el día de hoy por haber estado nosotros ocupados? 16 horas. Y fue un momento en el que la verdad nos pusimos a llorar. Entendimos que lo que tanto anhelábamos y lo que Dios había puesto en nuestras manos como un regalo de vida en la paternidad,
lo estábamos descuidando. Y no solamente por haberlo dejado, por haberla dejado tantas horas en un lugar, sino el no poder dedicar el tiempo que nosotros sí teníamos, pero que preferíamos tomar en otro lado. A mí me costó mucho trabajo en esta parte de la paternidad porque creía que el padre solamente proveía, que solamente llegaba, proveía, daba y luchaba por su familia, ¿no? En el aspecto heroico, si así lo queremos ver. Pero el involucrarme como papá a esta crianza, el cambiar muchas cosas, horarios, tiempos, algunas personas dicen cambio de roles, los roles, no son cambio de roles, es estar involucrado en la paternidad. Algunas personas le decían a Silvia, ¿cómo Sergio te ayuda tanto con tu hija? Yo no estaba ayudando a Silvia con nuestra hija, me estaba involucrando en mi paternidad, estaba desarrollando mi paternidad, no era ayudarle, no era decirle, pues ahora me toca a mí porque te voy a ayudar, porque esa era la mentalidad que yo tenía. Hacerlo artesanal era estar asociado, estar haciéndolo juntos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir y sobre todo en un agradecimiento de que Dios le había puesto en nuestras manos. Y de esa manera todos esos cambios nunca antes vistos de nuestra parte ni de nuestro entorno pues crearon una revolución increíble, pero que nos permitía estar firmes en eso y poderlo hacer de manera artesanal, de poder hacerlo desde una manera de cerca, muy de cerca y con las manos. Y ahí me lleva a una pregunta importante. ¿Cuántas veces Dios te ha dado un milagro de vida y al paso del tiempo se te hace común? ¿Cuántas veces la gracia, cuántas veces el milagro se nos vuelve común y dejamos de verlo con esa gratitud y con esa admiración o con ese regocijo como cuando nos fue dado el milagro de vida, de salud, económico? ¿Cuántas veces ese milagro que Dios te ha dado lo vuelves común? ¿No? ¿Cuándo la gracia se nos vuelve común? ¿En qué momento la redención que Cristo ha hecho a nuestras vidas de repente se nos hace algo pues común, normal, ¿no? O sea, pues es que Él murió por mí, ¿verdad? Pero y ya entonces ya vemos que eso es como natural y dejamos de verlo como un milagro, ¿no? Dice, ser padres se convirtió en nuestra misión. Y con nuestras manos temblorosas pero decididas comenzamos a tejer una historia diferente, una donde el amor no se delega y la presencia no se improvisa. La crianza artesanal implica reconocer que nuestros hijos no vinieron al mundo para replicar nuestras ideas, ni para cumplir nuestras expectativas, sino para cumplir el propósito que Dios mismo diseñó para ellos. Criarlos con huellas y no con moldes significa entender que no venimos a imponer nuestra forma, sino a acompañar una formación. Durante años escuché frases como, hazlo así porque así me educaron a mí, o esto se hace porque yo soy el adulto y tú el niño. Aunque parezca inofensivo, muchas veces responde a una crianza que busca producir obediencia sin reflexión, uniformidad sin identidad. Pero criar desde la artesanía exige detenerse, observar, preguntar, discernir. No es una copia, no es una receta, es aprender a leer el alma única de cada hijo y dejar en ella una marca de amor, no una cicatriz de control. Ninguna de mis hijas es igual, ni física, ni emocional, ni espiritualmente. Tana es apasionada, intensa, creativa. Noelí es estructurada, reflexiva, metódica. Lo que funcionaba para una no funcionaba para la otra. Y entendí que no era mi tarea emparejarlas, sino descubrir y respetarlas y nutrirlas desde su diferencia. Y eso requiere trabajo consciente, tiempo, paciencia y mucha presencia. Dios también nos forma de forma artesanal. Él nos mete a una fábrica, nos moldea como el barro, con intención, con ternura y con firmeza. No, nos conoce por nombre y trata con cada uno según su diseño. Así queremos criar, tocando el corazón sin aplastarlo, dejando huellas que guíen, no moldes que limiten. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo.
Primera de Corintios 13, 4, 5. Creo que una de las cosas que necesitamos entender cuando hacemos crianza artesanal es que tenemos que observar. Tenemos que observar desde los ojos de Cristo, desde los ojos de Dios. ¿Qué es lo que está queriendo hacer con esta persona? ¿Qué le quiere decir a ella y a los demás que nos rodean? Porque muchas veces nosotros queremos arreglar el molde, ¿no? Yo lo he hablado, a mí me pasaba, ¿no? O sea, quería peinarlas igual, quería vestirlas igual, quería hacer muchas cosas similares, y poco a poco Dios me fue enseñando que pues no, o sea, que tenía una china y una lacia hoy mismo, ¿no? Hoy mismo que están en la universidad, pues yo pensé que iba a pasar lo mismo que yo ya había vivido con Danae, con Noelí, y no, estamos en verdad descubriendo un mundo diferente y totalmente distinto. Estamos incluso descubriendo una universidad diferente a la universidad que Danae nos presentó. Claro. Y es ahí donde entiendes que somos únicos e inigualables a los ojos de Dios. Yo creo que Dios se maravilla de nosotros, de aquellos que hemos tenido la gracia, de aquellos que nos puede mirar a través de Cristo. Y se maravilla de las cosas diferentes que hacemos, ¿no? Pienso que Dios es así. Una de ellas nos pone en el celular, ¿no? Y nos dice, acompáñenme a hacer tal cosa. Y entonces ahí vamos Sergio y yo en el celular, acompañándonos a hacer tal cosa, ¿no? Y es una imagen que para mí ha representado lo que yo hago con Dios. A veces le digo, Señor, voy a hacer voy a atender a tal persona, ¿me acompañas? ¿No? Y entonces yo creo que el Señor se queda como yo con mi hija, ¿no? En el celular, ahí viéndome a ver qué digo, qué hago, y a veces esperando que ella me consulte algo, ¿no? O sea, yo creo que para eso me tiene ahí, ¿no? Pues sí, solamente es para estar acompañada. Sí, para que elija lo rojo, lo verde, ¿no? Y no, nada más estoy ahí acompañándola porque ella se siente segura de eso, ¿no? Claro. Y entonces entendí que somos nosotros así con Dios. A veces le decimos, Señor, ¿nos acompañas? Pero no le preguntamos, ¿no? Lo estoy haciendo bien, azul o rojo, ¿no? Y porque muchas veces entendemos que nos dio libertad y confiamos, o Él confía en lo que nos ha enseñado, ¿sí? Si yo no le hubiera enseñado a mis hijas lo que saben, y si ellas yo no estuviera segura de lo que ellas han aprendido, yo creo que estaría interfiriendo en la llamada, aunque yo vaya viendo así de, no hagas eso, no. Pero como confías en ella, no simplemente observas. Claro. Y creo que así es el corazón de Dios, nos observa, nos mira, y Él espera que tomes buenas decisiones. Él espera que el fruto del Espíritu sea el correcto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, y que sigas, ¿no?, lo que Él ha hecho, ¿no? Sí, de hecho, esto que cuentas de las diferencias que parecen muy notorias, lo notamos ahora porque es tiempo presente, lo notamos también durante mucho tiempo en el pasado, pero ahora que es tiempo presente en la universidad, como dice Silvia, hemos descubierto en el mismo lugar en el que ya estuvimos alguna vez parados viviendo la experiencia con Danae, hoy vivimos una experiencia diferente por una perspectiva distinta que tiene Noelí. Entonces nos hace pensar y nos hace saber que incluso habiendo estado las dos piezas artesanales en el mismo taller, siendo formadas exactamente por los mismos alfareros, cada una adquirió una forma diferente, cada una quedó distinta en su forma, en su propósito, en la manera, y la dedicación y el tiempo que hicimos para todo eso fue un cambio total de nuestras vidas. No es que nos hayamos volcado completamente nada más a su crianza, porque no dejamos de vivir como familia, como pareja, como profesionales. Sin embargo, era nuestra prioridad, y cuando los hijos se convierten en la prioridad exacta y justa, cada uno tenemos el momento para poder influenciar en cada uno de ellos. Por eso hoy a todos los papás que tienen hijos de diferentes edades y de diferentes tiempos, no es en serie, no es porque al de 16 le
le sucedió algo al de 8, le va a suceder lo mismo. A lo mejor circunstancias iguales se viven de diferentes formas, y entonces invitamos a todos estos padres a involucrarse en esta parte de la crianza artesanal, a involucrarse en este tiempo que tienen como regalo de poder dedicarle a cada uno de sus hijos, y descubrirán tantas cosas de ustedes mismos a través de ellos, ¿no? Sí, y creo que una de las cosas que es importante es que yo creo que tú que vas en el carro y vas pensando en tus hijos, ¿no? Vas pensando en cada uno de ellos y dices, bueno, pero pues el primero lo hizo, ¿no? Y a lo mejor lo buscamos como la ropa, ¿no? Cuando heredamos la ropa, ¿no? Está todavía bueno este pantalón, que lo use el siguiente y que lo use el siguiente. Y a veces queremos que la técnica o lo que hemos hecho lo hereden los siguientes, y a veces necesitamos observar que lo que le quedó bien a uno no le queda bien al otro, ¿no? Claro. Dice, lo que se hace con las manos deja calor en el alma. No todo lo importante se dice, muchas veces cosas se hacen. Los niños recuerdan las manos que los abrazan, que les limpian las lágrimas, que amasan pan juntos o les ayudan con la tarea. Cuando usamos nuestras manos para criar, estamos dejando impresiones de amor que marcan más que 1000 palabras. En casa teníamos momentos simples como lavar platos juntos, doblar ropa o cocinar, pero sabíamos que no era solo una tarea, era una ocasión para hablar, conectar y formar. Las manos comunican presencia. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para la gente. Colosenses 3:23. Y he aprendido que la crianza artesanal tiene un ritmo de artesano. Lento cuando el mundo corre, porque lo valioso no se apresura. Cuidadoso en los detalles, porque cada gesto cuenta. Paciente con el proceso, porque la formación lleva tiempo. Presente en cada paso, porque la atención es tangible. Los artesanos no producen en masa, crean piezas únicas, cada uno con su historia, su textura, su propósito. Así es criar. Cada hijo es una obra única en progreso y nosotros somos los privilegiados de acompañar su formación. Hay una belleza en lo hecho a mano, hay calidez en lo que lleva tu huella, hay eternidad en lo que se hace con amor. Invita a tu hijo a realizar contigo alguna tarea cotidiana esta semana, como cocinar, sembrar, hasta lavar el carro, ¿no? Nosotros teníamos uno que le llamábamos Yomi Yomi, que era como una pequeña licuadora, ¿sí? O batidora, donde ellas, según ellas, hacían sus licuados, ¿no? Y entonces el Yomi Yomi, ellas se preparaban el licuado para toda la familia, y a la fecha, ¿no? Ellas hablan de su Yomi Yomi, ¿no? Son cosas que se impregnan en la mente, ¿no? Cosas que ellas hacían y que se convirtieron en recuerdos tangibles en su alma. Entonces, si tú no lo has hecho, ya lo hemos hablado, no es para que te sientas mal, esto no es para que digas, ay, qué mal lo he hecho como mamá, no, o sea, te estoy diciendo que fui la peor madre del mundo, pero creo que es momento de entonces frenar y decir, lo necesito hacer consciente y presente, necesito ser pendiente, presente, necesito empezar a hacer las cosas con propósito eterno. Y puedes empezar con cosas pequeñas, ¿no? Con una plática, con una mirada, con una palabra, con un cambio de gesto, ¿no? A veces solamente eso se requiere, ¿no? Pequeños, grandes cambios que muevan el corazón, no nada más de tus hijos, también el tuyo, porque cuando nosotros hacemos una crianza artesanal, realmente también vamos modificando nosotros, ¿no? Ajá. Yo siempre he dicho que el artesano, cuando hace una obra artesanal, también él se está relajando, también él está experimentando cosas que transforman su alma. Y de eso se trata, el que esta alianza que Dios creó en la crianza tiene que ver también contigo. Tiene que ver con que tú también transformas y cambies aquello que te dolió
¿no? A lo mejor no fue intencional que tus padres tocaran esas fibras y te lastimaran, ¿no? Porque a veces hay palabras que se quedan y yo que estoy en el consultorio y recibo a adultos y trabajamos juntos, ellos recuerdan muchas cosas, ¿no? Recuerdan como Heridas sus... profundas que de pronto quedaron de la infancia. Y recuerdan palabras, ¿no? Hasta desde un tonto, ¿no? Hasta un siempre lo haces o no eres capaz. Y se quedan esas palabras muy fuertes. Entonces, si tú eres un papá o una mamá que de repente se te salen esas palabras, tú necesitas reconocerlo, ¿no? Que tienes ese automático y posiblemente tienes ese automático porque te pusieron un automático arriba, ¿no? Y entonces hay que bajarte del automático a la forma estándar, ¿no? Y reconocerlo, hablar con tus hijos y decirles, a mis adolescentes yo les digo que esas se llaman palabras basura. Las palabras basura son aquellas que cuando estamos enojados los papás salen así como intempestivamente, ¿no? Por ejemplo, ya me tienes harto, ese cuarto está muy cochino, eres un cerdo, deberías mantener tu cuarto en orden, te compré cosas tan bonitas, pero tú mira qué cochinada tienes, ¿no? Y entonces a mis adolescentes les digo, ¿puedes identificar las palabras basura? Y ellos te dicen, sí, cerdo, cochino, mira. ¿Y qué fue lo que te quiso decir tu papá? Tienes cosas muy bonitas y tu cuarto está muy sucio. Sí. Entonces, a veces ese filtro tenemos que entrenar a nuestros hijos a que lo tengan. Pero también tú tienes que entender que tú tienes descompuesta esa parte y sacas basura, ¿no? Que cuando estás enojado, sacas basura y entonces es como alguna vez teníamos una licuadora que tenía era un vaso creo que de plástico y tenía un hoyito y para hacer licuados en lo que comprábamos un envase nuevo, le teníamos que poner el dedo para que no saliera. Para que no se tirara. De tirada, ¿no? Entonces, a veces somos como ese vaso de licuadora, ¿no? Que nos tienen que poner el hoyito, el dedo en el hoyito para que dejemos de tirar y regar lo que llevamos por dentro. Entonces, sí creo que a veces tenemos que ser humildes y decirle a nuestros hijos, tengo mi vaso descompuesto, ¿no? Cuando estoy enojada, frustrada, cansada, me salen palabras basura. Claro. ¿No? Incluso a veces tengo papás o mamás que aún siendo cristianos y creyentes, me dicen, Silvia, no sabes el automático que tengo con las groserías, ¿no? Y digo groserías y tú no quisieras escucharlas porque entonces te caería yo del pedestal. Y yo les digo, pues no, yo, pues a mí qué, ¿no? Yo soy un vil ser humano, pero pues me imagino que constritas al espíritu muy seguido. Entonces tienes que trabajar en eso, pero el primer paso a veces para trabajarlo es reconocerlo, ¿no? Claro. Acuérdense de los pasos del perdón, ¿no? Me arrepiento, reconozco, me arrepiento y luego restauro y restituyo. Entonces a veces el primer paso es reconocerlo y no nada más contigo y con Dios, sino con el otro, ¿no? Decirte, Sergio, es que cada que yo me enojo, aviento palabras basura y te puedo insultar. Porque entonces tú, cuando yo empiece a insultarte, pues tú me vas a decir, claro, estás enojada, Silvia, mejor hablamos después. Sí, de hecho, me recordó ahorita algo que he escuchado muchas veces, que yo también lo dije cuando nacieron mis hijas. A veces entre broma o entre plática los papás decimos, ¿por qué no vino con un manual? ¿Por qué no vino con un manual la paternidad? ¿Por qué no vino con un manual el ser esposo? ¿Por qué no vino con un manual el tener hijos, ¿no? Y qué bueno que no vienen con un manual, porque eso nos permite ser auténticos. Si viniera con un manual, repetiríamos aún muchísimo más la historia de nuestras vidas. Cuando iniciamos a hacer crianza artesanal con nuestras hijas,
Y menciono el nombre porque desde entonces el tema de crianza artesanal ya lo traíamos nosotros en nuestro vocabulario, porque era la forma en la que sabíamos, identificábamos que lo íbamos a hacer de esa forma. Lo empezamos a hacer muy conscientes, muy presentes de que lo que estábamos haciendo tenía un propósito y tenía un plan para hacerlo. No nada más se convirtió en un taller artesanal, sino en un taller experimental, en donde experimentábamos las emociones, experimentábamos los temperamentos y todo aquello que hicimos en una lista de lo que no queríamos repetir, de heridas del pasado, de momentos en los que habíamos sido muy frustrados. También tenía una contraparte, tenía una parte en la que sabíamos qué sí nos había agradado, qué sí había funcionado, qué sí nos gustaba, cómo nos habíamos sentido amados, cuáles eran las formas en las que nos habíamos sentido protegidos. Y luego había una intermedia, el cómo quisiéramos que hubiera sido con nosotros, porque de esa manera descubrimos entre lo positivo y lo negativo, que para nosotros tenía ya algo escrito, lo que queríamos intermedio, y en ese intermedio tuvimos que trabajar. En ese intermedio creamos planes, hicimos tantas cosas, escribimos muchas cosas. Los miércoles siempre ha sido un día para Silvia y para mí de tomar el cafecito, de platicar, de decirnos. Por eso muchas actividades que a veces no hacemos los miércoles, porque tenemos una cita con nosotros, como matrimonio, con la paternidad en su momento, en los que planeábamos todo lo que queríamos hacer. Y bueno, ya lo movimos para que no crean que estamos desocupados los miércoles. Y entonces de esa manera empezamos a hacerlo, pero muy conscientes, muy a la par uno con el otro. A veces como hombre cuesta estar a la par en la crianza. Creemos que la crianza solamente la hacen las mujeres, los hombres solamente proveemos y protegemos. Y cuando te involucras, descubres que el amor de Dios en tu paternidad entra en contacto con tus hijos de una manera increíble, de una manera en la que gozas con eso, de una manera en la que sabes perfectamente que la mano de Dios está ahí, que muchas veces hasta en el no saber qué hacer, Dios está allí, exactamente. Sí, y entender que eran como esas flechas, ¿no? Puestas en nuestra aljaba, y que si nosotros no nos entrenábamos a tener las manos bien firmes y hacia dónde lanzarlas, y hacia dónde lanzarlas, pues, o sea, les pasaría como si hoy por hoy me ponen una flecha y un arco de a de veras. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con esa flecha y con ese arco? Ni voy a abrir el arco, ni la flecha va a caer aquí exactamente enfrente de mí. Entonces, teníamos que entrenarnos y saber que eso no era para ese momento. A veces creemos más bien que la crianza se dedica a ese año de vida de nuestros hijos, y no, se dedica para toda una vida, ¿no? Es hasta que tú entregues a tu hijo a su adultez, ¿no? Y lo veas convertirse en un adulto que ya no depende de ti. Entonces, sí creo que tenemos que trabajar en esa parte, ¿no? Hemos estado trabajando esta parte de la crianza artesanal, y como lo dice Sergio, fue una palabra que empezó a surgir entre nosotros, ¿no? Y decíamos, bueno, es que lo vamos a hacer artesanalmente, nosotros no lo vamos a hacer igual así, vamos a hacerlo artesanalmente. Muchos se preguntan, artesanal, pues ¿de qué se trata, no? Y entonces Sergio y yo empezábamos a hablar con esa palabra para referirnos a que no lo íbamos a hacer, sino lo pensábamos, lo meditábamos y teníamos como una solución, sin darnos cuenta que el Señor estaba empezando a generar un propósito en lo que estábamos empezando a vivir. Y es ahí donde tú tienes que tener abierto tu corazón a lo que Dios está haciendo con tu experiencia de vida, con tu vida, porque dice que es para gloria de Él. Entonces necesitas saber hacia dónde te está dirigiendo y hacia dónde Él te está lanzando, ¿no? Entonces sí creo que es importante que nosotros podamos ver esa parte. Esta semana también una de las cosas que estuvimos teniendo es personas, ¿no? que querían saber un poco más, y hemos decidido, Sergio y yo, abrir como pues un grupo de apoyo para quien quiera hacer crianza artesanal. Claro. Y se puede integrar. Lo vamos a hacer de dos formas, tanto presencial
como en Zoom, porque creo que la cantidad de personas que nos han estado llamando Sí. es un llamado a lo que Dios necesita que nosotros cambiemos en nuestras comunidades. Yo siempre he creído que si transformamos a la persona, transformamos al matrimonio, transformamos a la familia, nuestras sociedades, nuestro México, nuestro Cancún, sería diferente. Y vemos que hay muchos frentes, ¿no? O sea, yo veo a muchas iglesias trabajando por esto, muchos ministerios, ¿no? Todos estamos trabajando por esta parte de la generación y no creo que sea coincidencia. Yo creo que es el Señor diciéndonos hacia allá tenemos que ir, o sea, dejen de mirarse a sí mismos, o sea, ya mucho han visto por ustedes, necesitan atacar a su siguiente generación, necesitan ver qué es lo que la generación de abajo viene haciendo. Y lo he dicho, ¿quieres ser segunda generación, tercera generación, o decides ser la cuarta generación que visitó la maldad y permites que tus hijos sean la primera generación de gracia? Claro, ¿no? la primera O generación en te vuelves redención. la primera generación de gracia, donde renuncias a todo y cortas con toda la maldad, y entonces permites que la segunda generación, pero de gracia ya, ¿no? Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y entonces podamos ver generaciones continuas e interrumpidas de gracia, porque hasta el momento hemos visto generaciones, ¿no? Podemos hablar de generaciones hacia arriba que han conocido el Evangelio, que han conocido de Cristo, pero que ya el hijo, el nieto, el bisnieto se alejaron, ¿no? Y de repente me ha tocado platicar con personas que me dicen, sí, mi abuela era creyente, no, pero mi padre no, no. Mi padre dice que era. Dice que era. ¿Y tú? No, la verdad yo ya no creo en eso, no. ¿Y en qué crees? No, pues todavía no sé. Y dices, qué dolor, ¿no? O sea, qué dolor, claro. porque Cristo murió también por ellos. Y hubo una encomienda. ¿Qué hicimos mal entonces? A veces es creer que el evangelio es para el momento. Y no es para el momento. Yo la crianza que hemos estado haciendo con mis hijas, yo espero que sea una crianza para mis bisnietos. O sea, que alcance a ellos, que ellos puedan respirar y transmitir el amor de Cristo a sus siguientes generaciones. Y esta sea una cadena generacional que refleje el amor de Cristo. Claro. Y ser la primera generación de redención, a mí me hacía mucho pensar en eso, ¿no? Porque a veces traemos la herencia generacional de formas y de pensamientos, pero cuando la rompes y te comprometes, ahí es en donde haces totalmente el cambio, ¿no? A veces como papás decimos, yo ya cumplí. Los papás no venimos a hacer una carrera de cumplimiento, ¿no? O sea, ya cumplí con esto, yo ya cumplí con lo otro, ahora ya de él depende. Yo creo que nuestros hijos nos fueron dados para que podamos sembrar para el futuro. Por eso Silvia habla ahorita de que el lenguaje de nosotros de crianza artesanal hace 19 años nos estaba preparando para este momento, para esta crianza artesanal. Este libro que Silvia ha escrito no es un libro que escribió solamente de una teoría, lo escribimos desde una práctica, y desde una práctica en la cual no siempre fue la práctica romántica y amorosa de pensar que un día íbamos a escribir un libro. El libro se escribió con la experiencia de nuestra vida y con la experiencia que quisiéramos que todo el mundo viviera, y también con la que no quisiéramos que no todos los padres vivieran. Por eso es que ahora que la gente nos ha estado llamando, pidiendo, nos crea un compromiso muy grande de poder seguir transmitiendo y sobre todo compartiendo esta etapa en la que estamos viviendo nosotros, junto con la que ya vivimos a través de Crianza Artesanal y de este libro. Sí, porque es ahí donde te tienes que encontrar con la cruz. O sea, donde tienes que decir, ¿cómo atravieso esta parte de lo que yo vivo cada día con lo que yo creo? Entonces te das cuenta que él ha puesto cosas, ha dicho cosas, ha escrito cosas, y que todo viene en su palabra.
¿no? O sea, no hay nada de crianza artesanal que no sea bíblico. Entonces, no es algo que yo descubrí, es algo que realmente viene escrito en la palabra y que solamente lo que fuimos haciendo fue encontrando, ¿no? Ese significado que Dios iba hablando a nuestro corazón. También una de las cosas que queríamos comentarles es que vamos a estar teniendo libros aquí en la radio. Ya se acabaron, por cierto, los que teníamos. Gracias a Dios. Agotaron. Entonces vamos a estar trayendo más libros. Para quien quiera pasar por su libro aquí, puede pasar a la estación. Vamos a estar trayendo libros de crianza artesanal. El libro es para quienes no lo han visto, este es el libro Crianza Artesanal. Va a estar aquí en la radio. Y vamos a traer prontamente también mapa de contención y matrimonio artesanal. Y van a tener precio Radio Fuente de Vida, porque bueno, tenemos las ligas en Amazon, que tienen otro precio, y para quienes lo adquieran aquí tiene un precio preferencial, a diferencia del precio oficial, ¿no? Entonces sí hay un precio Radio Fuente de Vida. Así como también el enlace para el grupo que vamos a armar también en la paternidad con todos los que nos han estado pidiendo, así como el presencial también le estaremos anunciando. Vamos a dejar un teléfono en donde se van a poder comunicar con nosotros, y evidentemente también aquí en la radio los invitamos a que sigan compartiendo todos estos programas que ya hemos hecho. El libro, hoy leímos el capítulo número 12 y muchos pensarán, ya terminó. Pues bueno, no ha terminado. Esto continúa y continúa con ese propósito, así que ahora que ya la radio lo pueden escuchar en vivo, quienes nos ven a través de Facebook, a través de YouTube también están todos los programas, así como el nuestro, todos los de Fuente de Vida, para que puedan compartirlos. Compártanlo con más personas, compártanlo con más gente. Nos da un gusto increíble saber que la gente lo está haciendo, y que bueno, los encuentros que hemos tenido con las personas a través de las llamadas, a través de lo que nos han enviado, pues nos demuestra que esa necesidad de la paternidad en mucha gente hoy está siendo una prioridad. Y agradezco a todos los papás que nos han escuchado durante estos ya 14 programas, 15 programas, en donde hemos podido compartir nuestra vida, nuestro corazón, nuestra historia a través del libro, porque no solamente es una historia escrita, es una historia vivida que nos ha permitido poderla compartir con todos ustedes desde nuestra propia experiencia. Y si tienen algún tema en especial, algo que querramos que toquemos, que analicemos, con todo gusto pueden hacernos llegar también aquí a la radio su tema, y para poderlo desarrollar y poder, claro, con mucho gusto platicarlo y verlo a través de la luz de la palabra, ¿no? Creo que una de las cosas que podemos nosotros hacer es entender, ¿no? Que el Señor quiere que cerremos filas, quiere que prediquemos su palabra, y creo que una de las cosas que nosotros podemos ir haciendo discípulos y llevando el evangelio es que nuestros primeros discípulos, nuestros primeros guías sean nuestros hijos. Creo que si nosotros dejamos a toda una generación lista, vamos a poder sembrar para generaciones. Sí, de hecho, la próxima semana, en el siguiente programa, ya les tendremos horarios, tiempos, el teléfono donde se pueden comunicar para contactarnos, para que quienes quieran a través de Zoom estar en los nuevos programas. Así también, para quienes sean presenciales, vamos a estar ya manejando toda la información, así como la fecha exacta en la que va a continuar, en la que va a iniciar el programa, ¿no? No, el taller, el programa es el jueves a las 10. El taller que vamos a estar dando, ¿sí? Sí. Ya sea presencial o de manera virtual, ya les tendremos exactamente la fecha. O de cuando va a estudio iniciar. más bien, ¿no? Es como estudio.
Ujú. Sí. 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 Así que bueno, agradecemos a toda la gente que hoy estuvo con nosotros, agradecemos a quienes nos han escuchado en vivo en la radio a través del 100.1 del FM en Radio Fuente de Vida, a través de Facebook y a todas las plataformas donde va a ser compartido esto y que quede grabado a través de YouTube. Les agradecemos muchísimo y gracias por acompañarnos en este espacio de Semillas Eternas Formando Generaciones. Recuerda esto, llévalo en tu corazón, sembrando para generaciones. No solo criamos hijos, formamos generaciones. Lo que dices importa, lo que moldeas importa, lo que sanas importa, lo que perdonas importa. Ninguna semilla sembrada con amor y verdad y fe se pierde en las manos de Dios. Les agradecemos mucho, yo soy Sergio Lucio, ella es mi esposa Silvia Dané y juntos seguiremos sembrando para generaciones. Nos vemos la próxima semana. Dios de todas las generaciones, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quieres formar generaciones fuertes con valores